Hola, ¿qué tal, banderilla estimada? Mi nombre es Astar. Este es el canal de Astar. ¡Ah! Se me secó el cerebro. Hola, ¿qué tal, banderilla estimada? Yo soy Astar, la seño Darks, su seño Darks de confianza, y hoy les traigo historias paranormales de Reddit. En esta ocasión la temática es escuelas embrujadas, o trabajé en una escuela embrujada, o algo que tuviera que ver con fantasmas y escuelas. Y obviamente yo tengo una historia de eso. No sé si en todas las veces que lea historias de Reddit van a surgir historias mías, no lo sé, pero pues nada, a veces sí va a ser así. Ahora lo que no sé es si leerles las historias o contarles la mía primero. Bueno, como sea, si les gusta este video, por favor denle like, suscríbanse, denle la campanita, compartan, nada, para que la secta misteriosita crezca y pues nada, la pasemos harto chévere. También si me quieren mandar su historia, pueden hacerlo en Instagram o en TikTok, mándenme DM y por ahí compartan su historia. Y yo con gusto la leeré en algún momento. Ya que empiece esto a crecer, a lo mejor ya hago un mail específicamente para eso, pero mientras tanto vamos a dejarlo así. Entonces vamos a darle con las historias. La primera historia dice: trabajé en una escuela primaria embrujada. En aquel entonces trabajaba como conserje en una escuela primaria desde hacía aproximadamente un año. Y mi padre me contaba historias sobre los fantasmas que había allí. Llegaba a casa y me decía lo que el fantasma había hecho ese día y lo ansioso que estaba por ver qué haría la próxima vez. Sinceramente, pensaba que solo estaba siendo típico padre bromista, siempre contando historias interesantes que podían o no haber sucedido. Nunca antes había tenido un encuentro real con un fantasma ni había creído en ellos, pero ahora puedo asegurarles que definitivamente creo en ellos. Mi primer encuentro con el fantasma ocurrió cuando estaba apagando las luces del pasillo. ¡No! Y luego apagando las luces, perro. ¡No! Apagando las luces del pasillo por la noche, además. Eran alrededor de las 11:25 de la noche, obviamente, y todas las aulas estaban limpias y listas para el día siguiente, así que solo quedaba revisar la seguridad y apagar las luces. Cuando llegué a los interruptores de luz en el pasillo principal, cerca de la biblioteca, oí la risita de un niño pequeño. No, mi hijo, yo ahí empiezo a rezarle a la Virgen, a San Juditas, a Vishnu, no sé, a quien quieran, a Micantecutli. Ay, Dios mío, ¿existe Micantecutli o lo estoy inventando? A ver, déjenme buscar uno que sí exista. Sí existe. Ah, pero es Mictlantecuhtli. Mictlantecuhtli. Desde ahora va a ser nuestro dios oficial aquí, pero bueno. Ah, y al Santo Niño de Antocha también. ¿En qué estaba yo? Ah, sí. Repito ese cachito para que no se nos vaya la onda. Cuando llegué a los interruptores de luz en el pasillo principal, cerca de la biblioteca, oí la risita de un niño pequeño. Venía de la biblioteca y era débil, pero muy clara. Me quedé paralizado por un momento y se me erizó el vello de los brazos. Mi hijo, me sorprende que no te hayas desmayado. Yo me hubiera desmayado ahí. Entonces, sin perder un segundo más, corrí lo más rápido que pude a la sala de calderas, donde nos alojamos los conserjes al final de nuestro turno. Miré a mi compañero de turno y le conté lo que había pasado. Estaba aterrado, entonces le pedí que viniera conmigo porque tenía miedo y aún teníamos que apagar las luces. No, mijo. No quería ir, pero le dije que teníamos que apagar esas luces. Después de un poco de insistencia y la posibilidad de meternos en problemas por tener las luces encendidas, accedió a regañadientes a venir conmigo y se quedó muy cerca. Ay, eso sí está gacho, ¿no? De compas no dejas
o sea, aunque te caiga mal o no te lleves muy bien o algo así, no dejas a tu compañero de trabajo solo. Bueno, yo no lo dejaría. Es más, yo cuando trabajé de guardia de seguridad en el aeropuerto, no todos nos llevábamos súper bien, pero sobre todo en el turno de la noche. O sea, no, en el turno de la noche sí nos llevábamos bien, pero me refiero a que sobre todo en el turno de la noche haces un esfuerzo por no dejar solo al otro si tiene miedo o si algo pasa, aunque no te lleves muy bien, pues porque no está padre, ¿no? Que alguien pase por eso, y obviamente, pues si tú estuvieras en esa posición también querrías ayuda, ¿no? Entonces, pero bueno, hay tache para ese dude, pero bueno, o sea, para el compañero. Al llegar a los interruptores cerca de la biblioteca, los apagué rápidamente. Luego los dos de la entrada principal y al final los últimos, los de la cocina de la escuela. Por suerte, no pasó nada más esa noche ni mientras estaba con mi compañero en el pasillo apagando las luces. Ambos estábamos contentos de que todo hubiera terminado, pero yo sabía que mi compañero era solo temporal y que llevaba bastante tiempo asignado a esta escuela, así que tendría que lidiar con lo que fuera que estuviera pasando. ¡No! Volví a casa después de terminar mi turno y le conté a mi papá lo que había pasado. No me creyó y me dijo que sentía que el espíritu se había ido después de haber notado su presencia durante un tiempo. Le pregunté qué quería decir y me explicó que un día, cuando fue a la escuela a limpiar, sintió que se le quitaba un peso de encima, como si el espíritu se hubiera marchado. Luego dijo que desde entonces no había vuelto a tener ningún encuentro con fantasmas. Le dije que tal vez el fantasma había decidido regresar. Mi papá siguió restándole importancia. Ni él ni yo sabíamos que esto era solo el comienzo de una serie de incidentes que ocurrieron después de mi propio encuentro con el niño fantasma. Y aquí deja una nota adicional. Dice: se cree que el fantasma es un niño autista que falleció trágicamente de camino al hospital desde la escuela. Al parecer, su lugar favorito era en la escuela era la biblioteca, pero también ronda el pasillo y algunas aulas de los primeros grados. Esta información fue confirmada por la maestra que lo tuvo como alumno y por la directora, quien se marchó poco después de que mi padre confirmara la presencia de una entidad en la escuela cuando le preguntó si creía que algo extraño estaba sucediendo en el edificio. Bueno, eso me recuerda a una vez que estaba en el aeropuerto. La historia de la escuela más adelante se los voy a contar. Pero bueno, el chico que me pidió ayuda no me caía mal. Simplemente no lo había visto antes, era la primera vez que lo veía, porque de hecho también era de las... No sé si la primera semana o la segunda semana que yo estaba ahí. O sea, era de las primeras veces que yo estaba ahí. Y en el turno de noche o sea, también en el día, pero más en el de noche, es como muy normal que te dejen muy lejos, muy lejos de donde está toda la gente. Te llevan a un hangar donde tienen como estacionados a muchos aviones y todos tienen un avión asignado, es decir, cada guardia tiene un avión asignado, o a veces 2 o 3, dependiendo de la demanda de viajes ese día, ¿no? Pero no están estacionados así como tan cerquita, y cuando es de noche, más si hay personal que está manipulando el avión, o que está arriba, o que está revisando, que están arreglando, lo que sea, ya sea, no solamente hay personal como de, ¿cómo se les dice? De mantenimiento, que mantenimiento no es como tal limpieza, mantenimiento es como, pues sí, como mecánicos, vamos a decirlo así. Y limpieza, hay personal que se encarga, por ejemplo, de revisar los baños, de limpiar específicamente los asientos, cosas así. Y este chico era parte del personal que dejaba como unas bolsitas y una especie de folletos o revistitas en cada asiento, pero él tenía que revisar los asientos, contar la cantidad de los revistitas o folletitos, como lo quieran ver, de bolsitas y demás, y tomar foto. O sea, no es 2 minutos ahí. Y la verdad es que ese avión, no sé si era el avión que... En una aerolínea hay un avión muy famoso por ser el avión en el que más espantan. Yo trabajé en esa aerolínea y yo me subí a ese avión.
pero en esta ocasión no recuerdo, y de hecho tiene un apodo y todo. Y de hecho en mi primera semana o segunda también me tocó subirme a ese avión 2 veces, pero bueno, ya. O estar ahí 2 veces. Pero bueno, no recuerdo si era ese. El punto es que el chico se subió a hacer su trabajo, pues yo me tuve que quedar en las escaleras que estaban acopladas, ¿no? Al avión, y yo me quedé hasta abajo. Y nada, sí, desde afuera, banda, yo sentía como una vibra pesadita, pero pues afuera no se sentía tanto. Para esto, justo en ese avión, antes de que llegara el chico, yo me asomé varias veces porque yo sentía como que había algo. Y yo tenía muchas ganas de ver algo porque... Ustedes disculpen el ruido de mis perros. Pues porque con lo de mi mamá y así, pues yo tenía ganas como de que algo me confirmara que existe algo más allá de esto que vemos, ¿no? De este plano. Entonces yo me acuerdo que me asomaba, pero yo todavía no, en ese momento no tenía mi equipo completo, me faltaba la lámpara. Ya después agarré una lamparita que me servía para notar, pero no me servía como para ver hasta el fondo, ¿no? Pero en ese momento no tenía nada y no te dejan ingresar el celular. Entonces, pues yo nada más me asomaba y yo sentía algo, pero se veía oscuro y nada. Ya sube el chico, yo me quedo abajo y de repente el chico subía unas cajas y bajaba y subía otras. Y en una de esas se asoma y me dice, oye, ¿me puedes ayudar? Y yo, sí, claro. Pero se le veía su carita, ¿saben? No sé si le habrá pasado algo o no. Yo lo primero que pensé es, no voy a hablar de eso, o sea, no le voy a tocar ese tema porque está asustado y si empezamos a hablar de eso, pues no va a ayudar y lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿no? Y no sé, no quiero empeorar las cosas, entonces yo, él sí podía meter el celular, entonces me pidió que con el celular alumbrara donde él tenía que dejar los folletitos e ir anotando y demás. Me dio también una lista donde vienen como unas numeraciones de cada folletito y de cada asiento, o sea, es un show. Y entonces yo le iba dictando y él me decía, sí, correcto, y ya mandaba foto, anotaba y demás. Pero banda, se sentía una vibra fea, ojete, horrible, o sea, un miedo inexplicable, como si sintieras que algo feo te va a pasar. Algo como esto. No es cierto. Sí, o sea, se sentía una vibra súper pesada, como si algo malo te fuera a pasar, no sé. Pero yo haciéndole plática, preguntándole así de, ¿y estudias? ¿Y en qué estudias? Y así de si quieres trabajar de otra cosa, si, no sé, lo que se me ocurría, ¿no? Si tiene hijos, o sea, se veía súper chavito, pero yo preguntándole si tenía hijos, familia, del hermano, el abuelo, así lo que se me ocurría, yo le fui preguntando. Obviamente él intentó hacer su trabajo en super friega, yo le ayudé en super friega, y ya, o sea, desde ahí nos empezamos a llevar muy bien, cada vez que nos veíamos nos saludábamos así como con mucho gusto. Y la verdad es que él fue un buen compañero de trabajo, o sea, no trabajamos en la misma área, rara vez nos veíamos, pero cuando nos veíamos nos saludábamos con mucho gusto y fue muy amable conmigo. Bueno, hice un amigo por lo menos en ese sentido. Pero sí, o sea, cuando trabajas como de ese tipo de cosas, yo creo que está chido que la banda, tus compañeros tengan un poco de empatía. Por lo menos en nuestro caso, toda la flota de seguridad nos lleváramos súper bien, ¿o no? A mí me consta que la mayoría nos hacíamos paro siempre. Y pues si trabajan en eso, banda, y son una flotilla numerosa, pues háganse el paro porque, pues sí, a veces hay cosas inexplicables, ¿no? O sea, a lo mejor no iba a pasar nada, pero la vibra por alguna razón estaba muy tensa. No pasó nada, obviamente, pero pues sí, nada nos cuesta ser amables con el otro. ¿Por qué huele a pis? No, Tibú, eso huele a pis horrible. Sí, voy a tener que lavarme las manos y quitarle esto. Regreso en unos momentos. Bueno, para ustedes es un segundo, pero para mí es... Sí, regreso. Listo, me lavé las manos, pero bueno, sí, en resumen... Eso es lo que pasó.
Espero no volver a pasar por eso. Espero que el chicuelo no vuelva a pasar por eso. Si me llegas a ver en este video, de verdad te lo deseo de todo corazón. Pero en fin, siguiente historia. En mi facultad hay un fantasma. El edificio fue construido en 1407 y a lo largo de la historia tuvo múltiples usos. En sus primeros años albergó un convento de frailes dominicos bajo la advocación de San Pedro Mártir. Poco a poco, la congregación se convirtió en el órgano encargado de los juicios, es decir, de la Inquisición española. La historia afirma que en ese convento los inquisidores torturaron y ejecutaron a herejes y a quienes eran acusados de insultar la fe. Durante este periodo, el apogeo del convento, más de 60 frailes, muchos de ellos miembros destacados del Santo Oficio, vivieron entre esos muros. Tras la disolución de la Inquisición, el edificio pasó de manos y se utilizó para diversos fines: cuartel militar, comisión provisional de monumentos, etc. El 27 de mayo de 1993, tras una profunda remodelación, el edificio fue inaugurado como sede de la delegación del gobierno y la administración del Estado, pero durante la ceremonia inaugural se solicitó al Ministerio del Interior que cediera el edificio para uso educativo, función que aún conserva hoy en día. Dado que el claustro alberga a cientos de profesores, estudiantes y empleados de la universidad, numerosos rumores afirman que dentro de sus muros antiguos ocurren sucesos inexplicables. Los testimonios provienen de estudiantes, conserjes, personal de seguridad, empleados de la universidad y simples visitantes. Una de las experiencias más repetidas se refiere a la visión de una figura borrosa, que algunos describen como un tenue humo blanco, que suele verse en ciertos lugares del antiguo convento, principalmente en áreas como el claustro, la biblioteca, la iglesia o los sitiales superiores. Los testigos afirman que este humo blanco se mueve como si flotara y con bastante rapidez, de modo que nunca se ve durante más de 3 o 4 segundos. Algunos testigos incluso aseguran haber visto este fenómeno con mayor claridad, pudiendo distinguir una figura femenina vestida con una especie de hábito blanco como si fuera una monja. Esta versión está bastante extendida entre el personal de limpieza, quienes incluso, quizá para mitigar el miedo que pudiera causar, se refieren a esta figura como encarna. Y lo cierto es que, con toda naturalidad, cuando los limpiadores entran en alguna de las habitaciones donde suele aparecer esta visión, lo hacen con la advertencia: encarna, no me asustes, voy a entrar, y se despiden de la misma forma que entraron. Esto resulta muy curioso, puesto que en la historia de San Pedro Mártir no destaca la presencia de ninguna mujer, ya que siempre se alojaron religiosos del sexo masculino. Aún así, casi todos los entierros allí son de religiosos dominicos, con la excepción de 2 entierros de mujeres, traídas aquí durante su uso como panteón provisional. Se dice que el fantasma de la monja se manifiesta de diversas maneras, desde apariciones hasta ascensores que se mueven solos en plena noche o el desorden de los muebles de las aulas después de que el personal de limpieza haya terminado su trabajo. Por eso, muchos de los empleados nocturnos de la universidad, personal de limpieza y guardias de seguridad han renunciado desde la apertura del centro. Los profesores rara vez mencionan el tema, pero los estudiantes de las primeras promociones no tienen problema en explicar sus experiencias. La mayoría coincide en que las apariciones de encarna ocurrían cuando, durante los periodos de exámenes, la facultad abría sus puertas para que los estudiantes pudieran estudiar por la noche en la llamada biblioteca nocturna, entre comillas. Antes la biblioteca no permanecía abierta, pero en algunas aulas del patio principal se habilitaba para que los estudiantes estudiaran allí. Por eso, cuando los estudiantes iban al baño o a la máquina expendedora a comprar café, era común que fueran en grupo debido al miedo generalizado que había provocado todo el asunto de la monja. Normalmente eran los estudiantes que deambulaban solos por el patio o los pasillos quienes sufrían las apariciones de encarna. Como resultado del revuelo causado por los rumores, la administración de la escuela decidió finalmente habilitar la biblioteca de la facultad para sesiones de estudio nocturnas, cerrando el patio de San Pedro. En mi caso, nunca he experimentado ninguna de estas apariciones, pero lo que sí puedo decir es que la atmósfera que se respira en algunos rincones de la facultad me pone los pelos de punta. Hay cuerpos enterrados y emparedados en las aulas, pasillo y patios, por los que la carga espiritual del lugar es bastante alta. De hecho, cuando me uní al club de la facultad en mi primer año, intentábamos salir del edificio antes del anochecer
porque algunos de mis compañeros habían experimentado sucesos inexplicables y estaban muy asustados. Durante la década de 2000, no tengo la fecha exacta, un programa de televisión nacional famoso por sus investigaciones paranormales hizo un reportaje muy breve pero muy completo sobre este tema con testimonios y otras experiencias que no les he contado. No, pues sí está cabrón. Está padre la historia o sea, que tenga el contexto de la historia de la escuela. La verdad está padre, supongo que estudiar en un lugar que tiene como, pues sí, como tanta historia. No sé por qué estoy tan despeinada, banda, ustedes disculpen. O sea, supongo que está padre estudiar en un lugar que tenga como tanta historia. Pero pues siempre dicen eso, ¿no? O sea, como que, ay, esta escuela era un panteón, esta escuela era un nave espacial, ¿no? Y rara vez es cierto, pero yo sí soy de las que cree que edificios antiguos sí cargan como con cierta energía, y más si fueron como, no sé, ondas de la Inquisición o así. Aquí en México también hay muchos edificios que aún se conservan por su valor histórico. Casi siempre son oficinas de gobierno, pero sí tienen historias, digamos, de fantasmas muy heavies. No solamente porque a lo mejor fueron utilizados en la Inquisición, sino porque, no sé, también hubo fusilados. Hay mucho edificio con mucha historia, y la mayoría de las veces o son museos o son oficinas gubernamentales, y sí se cuenta. De hecho hay algunos que se siente, por ejemplo, Lecumberri ahora es, no sé, creo que sí, sigue siendo el archivo general de la nación. Lecumberri era una prisión de alta seguridad, no recuerdo exactamente de qué época, si encuentro esa información se las pondré por aquí. He ido varias veces a Lecumberri, que por la escuela, no sé, porque se me antojó, por azares del destino, y la verdad es que cuando vas sí se siente una vibra bastante extraña. A veces hay exposiciones ahí, no sé, de arte o de otras cosas, de libros. Es un edificio que ocupan para diferentes eventos y cosas, no solamente que tienen que ver con el arte. Entonces cuando vas sí llegas a sentir que hay una vibra especial. Pero sí creo que eso sea posible. Pero bueno, siguiente historia. En mi universidad hay una suite embrujada en una de las residencias antiguas. Está completamente bloqueada. La única forma de entrar es a través de la suite de al lado, que irónicamente era una suite designada para fiestas. Un estudiante se desvivió en esa suite hace unos 30 años y desde entonces la ronda. Finalmente, ninguno de los demás compañeros de suite ni nadie más pudo vivir ahí, así que la universidad la bloqueó. Una vez mi amiga se coló en esa suite con un grupo de personas. Dijo que todo el lugar estaba vacío, como era de esperar, excepto por una silla solitaria en medio de la sala común. Se decía que esa silla estaba allí para que el espíritu del estudiante pudiera sentarse y no molestar a los demás. Algunos decían que era la silla que el estudiante usó para desvivirse. Mi amiga y los demás llevaron una ouija y la usaron para hablar con el espíritu. No, bueno, también, mija, ¿qué quieres? No, bueno. No obtuvieron respuestas concretas, pero pudieron confirmar mediante preguntas de sí o no que efectivamente estaban hablando con el espíritu del estudiante. Antes de que pudieran hacer más preguntas, una puerta se cerró de golpe violentamente frente a ellos. No corría ni una pizca de viento, ya que todo el lugar estaba sellado y había revisado cada habitación para asegurarse de que no hubiera nadie cuando entraron. No, bueno, protégeme, Señor, con tu espíritu. En ese momento salieron corriendo. Ay, Dios mío. No me sorprende que hayan salido corriendo, la verdad. No me sorprende para nada. Yo ya me hubiera ido no de país, de planeta. O bueno, no sé, a lo mejor si me azotan la puerta y algo así, no me da tanto miedo como... Bueno, a lo mejor la vibra se siente pesada, algo así. Sí, creo que no me daría, creo que no me daría tanto miedo eso. Ya si escuchas algo o ya ves algo, ahí a lo mejor sí ya me voy en mi nave espacial. Donde no me alcance el señor fantasma.
Esta misma chica cuenta otra historia que dice: di clases en un instituto pequeño durante algunos años. El edificio era bastante nuevo y estaba en buenas condiciones. Mi aula estaba bien, no había ningún ambiente paranormal al principio. Unos meses después de empezar el curso, traje 2 retratos de 2 políticos activistas para colgarlos en la pared, un hombre y una mujer. Daba clases de ciencias sociales y eran muy relevantes para mis lecciones. Los colgué en 2 piezas de metal atornilladas a la pared con ganchos redondos. Uno de ellos, el retrato de la mujer, se caía constantemente. Tenía moqueta, así que no se dañó, solo era molesto. Mis compañeros bromeaban diciendo que un fantasma sexista rondaba mi aula. Ninguna de las ventanas de todo el edificio se podía abrir, así que no podía culpar al viento, y se cayeron cuando estaba en la habitación con la puerta cerrada. Así que literalmente no tenía ni idea de qué lo había causado. Un día no estaba de humor, así que en cuanto oí que el retrato se caía otra vez, maldije al fantasma diciéndole que era una falta de respeto hacia el activista. En realidad no creía que hubiera un fantasma rondando mi habitación, solo grité al vacío por la frustración. Después de eso, el reloj de pared que había estado bien de repente empezó a caerse varias veces por semana. Un día, una compañera de trabajo cuya habitación estaba al lado de la mía, me llevó a la suya y me dijo: probablemente nuestras habitaciones están embrujadas. La persona que usaba la habitación antes que yo estaba muy inquieta y siempre encontraba excusas para no estar sola. Antes de que yo llegara, su habitación estaba muy embrujada. Una vez la cámara del pasillo grabó el pomo de la puerta girando solo cuando no había absolutamente nadie cerca de esa ala. Después de que llegué, mi habitación se convirtió en la activa con todas las cosas cayéndose de la pared. Me cambiaron a otra habitación al año siguiente y nunca tuve ningún problema más. Más tarde descubrí que el edificio de la escuela solía ser un orfanato lúgubre. Bueno, o sea, en sí a lo mejor... Oye, en sí a lo mejor la historia del orfanato, o sea, que haya sido un orfanato en sí no te da miedo, pero pues como los niños luego traen energías, o sea, no es que ellos las traigan, más bien las atraen, energías muy fuertes, pues a lo mejor se quedan ahí alojadas aunque ya no haya niños. Y bueno, ya para terminar les cuento otra historia mía. Cuando yo iba en la secundaria, el primer año lo cursé en una escuela mixta y el segundo año en una escuela de mujeres, solo de mujeres. En el primer año iba yo en la tarde y a mí me tocaba el taller de belleza. Yo había pedido otro taller, pero pues me tocó belleza. Entonces, belleza la teníamos una vez a la semana, como lo último, porque los talleres no eran como todas las clases, bueno, por lo menos en mi escuela, no sé si en las demás, no eran como todas las clases de una sola hora, sino eran como 3 horas, porque era, pues básicamente te estaban enseñando un oficio, ¿no? Entonces era más de 1 hora. Entonces digamos que el último bloque, ya para salir, una vez a la semana, era belleza. Y ese día hicimos peinado. Y pues yo no soy la más rápida del mundo mundial para hacer cosas, pero pues como apenas estaba aprendiendo y la verdad es que estaba disfrutando hacer peinado. De hecho, con una compañera que es mi tocaya, de mi primer nombre. Entonces estábamos platicando, estábamos súper bien. Y como me tardé mucho en el peinado que le estaba yo haciendo, que la verdad me quedó... con eso aprobé. Con eso aprobé. Nomás les digo, y era la primera vez que hacía peinado. Digo, obviamente seguí tomando las demás clases, ¿no? Pero bueno, estaba yo disfrutando, le estaba peinando, me tardé mucho. Estábamos en el wiri wiri, tanto la maestra como mi compañera y yo. Y llegó un momento en el que pues ya todos se habían terminado, ya estaban como... La maestra los dejó salir al patio ya para esperar a que dieran la hora y nos fuéramos. Pues yo me quedé con esa compañera. La maestra dijo, bueno, ahorita vengo, voy a... X cosa y ahorita regreso, las dejo tantito. Cuando la maestra se salió, se empezó a sentir una vibra medio rara, la verdad. Pero yo no le quise poner atención, pues porque como que no me quise dejar llevar por la sensación, porque yo no tenía como explicación en ese momento. Y estaba disfrutando de hacer el peinado, de hecho ya estaba terminando, estaba poniendo ya la última
capa de spray. Y para esto, por alguna razón, yo mi mochila la había dejado en el piso. Yo la subo a una de las mesas, o sea, había un espejo grande, mi compañera sentada, yo atrás de mi compañera peinándola, mi mochila como en la mesita, y estábamos ahí, jijiji, jojojo, jajaja, y de repente, banda, la mochila, o sea, estaba así, y la mochila se mueve así, sola. Y las dos, o sea, yo la estaba peinando y las dos nos quedamos así de, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó aquí? Y yo, no sé por qué, como que lo primero que dije para tranquilizar a mi compañera fue de, ay, a lo mejor es una rata. No, bueno, creo que peor que le hubiera dicho eso, pues creo que le daban más miedo las ratas que los fantasmas, o no sé. Y entonces yo empecé a revisar así la mochila, pues porque obviamente si era una rata, pues guácala, ¿no? Que nos fuera a atacar o algo así, pero no, o sea, para empezar, siento yo que en ese entonces, no sé ahora, pero en ese entonces de verdad llevábamos muchísimos libros, muchísimos cuadernos, más el material de tu taller. O sea, mi mochila pesaba muchísimo. Dudo que una rata pudo mover, o sea, la mochila literal así, o sea, le dio vuelta. A lo mejor lo hubiese movido, no sé, un poco así o no sé, o sea, que le hubiese girado era como muy extraño, más la vibra pesada que se sentía. Entonces yo terminé de ponerle el spray. Cuando le dije, ay, a lo mejor es una rata, ella así como de ¡ah! Y entonces yo dije, no, esta me va a dejar aquí sola. Y yo sola no me quiero quedar. Entonces ella ya estaba casi en la entrada, se estaba como alejando. Bueno, antes que nada, antes muerta que sencilla, morida que sencilla, ¿no? Y entonces se esperó a que yo terminara de acomodar bien, de poner la laca, entonces ya se iba alejando ella. Yo medio revisé la mochila, obviamente no había espacio ni para un pequeño ratoncillo ahí de tanta cosa que llevaba, pero de todas maneras medio revisé, vi que no tenía nada, cerré y nos fuimos caminando, yo con la mochila así por si. Salimos del salón y la maestra se nos quedó viendo, porque ella ya venía, se nos quedó viendo y nos dijo así como de, ¿qué pasó? Y nosotras, no, nada, es que ya terminamos y no sé qué. Pero como que ella sospechaba que algo nos había pasado y como que ella puso cara de, no, me van a dejar sola. Y nosotras lo sentimos. Entonces yo como que no sabía qué hacer, si dejar sola a la maestra o no. Entonces ya me fui con ella tantito caminando y en eso sonó la chicharra para ya irnos. Y pues yo no me podía quedar, ¿no? Ni ella podía permitir que yo me quedara. Entonces pues ya nos despedimos, ya no supe si le pasó algo o no. De hecho, ella daba ese mismo taller en la otra escuela en la que yo me cambié, porque de hecho yo me cambié a la otra escuela por ella, pero ya nunca le pregunté si ella sabía algo, si ella también le habían espantado o si esa vez le pasó algo, ya no lo supe nunca más. Pero sí, eso fue lo que me pasó, una de las historias que me pasó en la escuela de fantasmas. Y pues creo que eso es todo, banderilla. Si les gusta este tipo de videos, por favor no se les olvide darle like, suscribirse, campanita. Hay un montón de botones para púchenles a todos ellos. Hagamos que la secta misteriosita crezca para pasarla chévere, para contarnos historias. Si quieren contarme alguna historia, pues ya saben que pueden mandármela a mis redes sociales, Instagram o TikTok. Me la mandan por mensajito y yo las leo aquí si quieren. Y pues ya, creo que no tengo nada más que agregar. Espero que tengan una tarde, un día, una noche spooky, sabrosita. Hoy fue un día ideal para leer historias porque está nublado, lloviznando, está fresquito, se prestaba este día se prestaba para leer estas historias. Pero bueno, ya les dije que yo soy Astar. Ya fuimos por hoy, con mucha suerte seremos marañas y nos vemos en un siguiente video. Si les gustan este tipo de videos, por favor déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué otras historias les gustaría? En los casos de True Crime, si les gustaría algún otro caso o así, pues nada, déjenmelo en los comentarios. Les mando besitos y nos vemos en el próximo video. Bye.
Ahora sí, ya me voy. Bye.